Sí, profe. Listo. Preguntas. Preguntas, preguntas. Ya estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, preguntas, muchachos. Preguntas. Listo. Entonces pasamos a fases de intestino delgado. Ya aprendiendo todos esos movimientos gastrointestinales, quién los rige, pues pasamos entonces a la fase de intestino delgado. Y pues en este lugar ocurre la mezcla de pues ese bolo alimenticio. Recuerden que el alimento ya cuando está en el intestino va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar bolo, sino se va a llamar entonces el quimo. Entonces, algo a tener en cuenta es que ya no va a ser bolo alimenticio, sino se va a llamar quimo. Y en el quimo, pues ya hay una serie de efectos que ya hemos visto en el transcurso de las clases: la trituración, ensalivación, deglución, secreción gástrica, ¿sí? Ya hay acciones de ciertas enzimas, entonces ya pasa a ser en el intestino delgado, a tener el nombre entonces de quimo. Y cuando se absorbe a nivel del tejido eh, vascular, ¿cómo se va a llamar? Quilo. Por lo tanto, la mayoría de secreciones enzimáticas van a actuar en el intestino. Entonces, en donde se va a llevar la verdadera digestión o la mayor cantidad de la digestión. Nosotros pensábamos que era el estómago, pero no. Vamos a ver que la digestión en el intestino eh, es muy importante gracias pues a la secreción de diferentes glándulas anexas, como lo es el hígado y el páncreas. Y también pues se va a permitir su absorción, ¿sí? Es donde vamos a ver las mucosas del epitelio intestinal que van a permitir pues la absorción de los diferentes nutrientes, como por ejemplo la glucosa y el sodio, ¿sí? El agua.
pero eso ya es a nivel de ya final del intestino delgado comunicando con el intestino grueso, ¿no? La de absorción sí va a estar en la mayoría de sodio, en la mayoría del intestino delgado, y el sodio permite la absorción de la glucosa. Entonces por eso ahora los sueros les ponen glucosa o destroza. Y ya pues habíamos mencionado los movimientos del tracto gastrointestinal, todas esas ondas lentas, todo el impulso eh, que presenta o todo ese potencial de acción que presenta una fibra de músculo liso, que es más prolongado que los otros, que no es tan negativo, maneja voltajes de membrana de -40 -70, que para que el potencial de acción se dé, pues debe haber el estímulo o varias acciones o varios factores estimulando ese potencial de acción, como las ondas lentas, el sistema eh, entérico, el sistema nervioso parasimpático. Dependiendo de la localización, digamos, puede estimular varias cosas. A eso es lo que llegamos, porque en el estómago también son importantes todos estos mecanismos. Bueno, y todo ese movimiento que hablamos en resumen, sirve para asegurar que una exposición adecuada al quimo, que dure el tiempo suficiente, ¿sí? Eh, para que la mayoría de contenido pues sea absorbido. Entonces, es importante ese intestino delgado en esa función. En la que es de digestión está el asa sigmoidea, en su porción ascendente, descendente y ascendente. ¿Sí ves? En donde van a llegar pues esas papilas duodenales y en el cual pues van a llegar eh, a, a expulsar su secreción, a liberar su secreción pues eh, el hígado, el páncreas, que son importantes en esta fase de intestino delgado también. Y recordemos que ese intestino delgado es un tubo enrollado en una cavidad abdominal, ¿sí? Desde el inicio pues hablamos que era el tubo digestivo, precisamente por eso, porque tenía un inicio y un final. Y acá lo vamos a ver en diferentes porciones del abdomen, ¿sí? La mayoría, digamos, está libre, está obviamente... y igual, digamos, recorre casi todo el abdomen. ¿Sí? Importante, pues las ecografías abdominales, las radiografías, ¿sí? Todo paciente que curse con vómito y diarrea puede estar comprometido el intestino delgado. Recordemos, histológicamente, pues su mucosa va a tener vellosidades y esas vellosidades que van a permitir, pues, la absorción de nutrientes. Está el brush borde, que es el borde de cepillo, que es todo ese epitelio de absorción. Si recuerden que el epitelio es epitelio cilíndrico ciliado. Sí, todos esos conceptos ustedes ya lo deben de tener claro. Entonces a esas proyecciones digitiformes le vamos a llamar entonces las vellosidades. Y vamos a ver que esas vellosidades van a ser ricas en ciertos canales, esa célula, ¿sí? Para permitir la entrada de diferentes iones.
¿sí? De diferentes compuestos, los carbohidratos que se vuelven hidratos de carbono, lo que es la glucosa, la galactosa, ¿sí? Todo eso. También cabe recalcar que entonces cada célula va a tener una microvellosidad en la superficie apical. ¿Cuál es la superficie apical? como por decirlo así, la punta, ¿Cómo? como por decirlo así, la punta. Que va hacia la luz. Sí, es la apical y la otra, la que queda por la otra cara es la vasolateral. Entonces, para que siempre lo tengan en cuenta. Entonces, apical hacia la luz, acá la tenemos entonces ya esa célula. La microvellosidad. Esta microvellosidad es muy importante porque aquí van a haber canales que van a permitir que las sustancias ingresen. ¿Sí ves? Tenemos entonces mitocondrias, retículos endoplasmáticos, los gránulos secretores, porque pues esto se va a empaquetar y finalmente se va a liberar hacia la membrana vasolateral que está en contacto con el vaso sanguíneo. Aquí viene un vaso sanguíneo y por lo general es tejido linfático. Van a después, este vasito sanguíneo va a ir finalmente al hígado, ¿no? ¿Y qué son los desmosomas? Esos que están acá. ¿Qué son los desmosomas? Son unas proteínas que permiten la unión. Bueno, listo. ¿Y cómo se llaman entonces esos desmosomas? ¿Qué tipo de proteína es? Y es una proteína catetrina y permite entonces la unión entre las células epiteliales. Entonces aquí viene otra célula y los desmosomas permiten entonces que se unan. Aquí vendría la otra unidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que como eso está está en movimiento, porque su mayoría de ambiente va a ser líquido. Los desmosomas. Preguntas. Entonces mira la disposición de las microvellosidades.
¿sí? Prácticamente es un corte histológico para que ustedes recuerden los plexos, las capas musculares, la serosa. Bueno, entonces hasta el momento quedamos las características de esas fases de intestino delgado, que el bolo alimenticio ya no se llama bolo alimenticio, sino se llama ¿cómo? ¿Kilo? Quimo. No se les vaya a olvidar. Se genera la estimulación pancreática y biliar. Nos toca hablar del páncreas y de la bilis. Van a haber estímulos mecánicos y químicos. ¿Por qué? Porque hay distensión de la pared intestinal. Ese estímulo, ¿quién lo está recibiendo? ¿Qué tipo de receptor? ¿Cómo se llama ese receptor? Mecanorreceptores. Presencia de protones. ¿Qué tipo de receptor? Muchachos. A ver. Si los mecanorreceptores, recuerden que todo esto se lleva a cabo por el estímulo, varios estímulos, ¿no? Entonces, si los de la distensión de la pared son mecanorreceptores, ¿cómo se llaman las que se estimulan por la presencia de los protones? Quimioreceptores. Exacto. Por la osmolaridad elevada. Osmoreceptores. Y todos esos estímulos son los que van a generar entonces que se estimule la secreción pancreática, que se estimule la secreción biliar, que haya un movimiento de segmentación o que haya un movimiento peristáltico. Preguntas. ¿Cuándo es la presentación, muchachos? ¿El 10? Sí, profe.
10, listo. Estamos. No nos queda nada. ¿Y cómo van con eso? ¿Cómo van con nutrición? ¿Bien o no? Bien, profe, ¿me escuchas bien? Sí, no, pues no estés hasta ahora. Bien. ¿Qué ha dicho Joana? Profe, pues ya tuvimos la sustentación. Ah, bueno. ¿Y cómo les fue? Bien, Bien, profe. profe. Ah, bueno. Súper. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la comida? Recuerden que esto prácticamente, inclusive cuando hablábamos de la fase cefálica, decíamos que había una similitud en todos estos procesos. Lo único que la fase cefálica eh, era que no tenía eh, el alimento, no había presencia del alimento. Sí, de estampillas. Entonces aquí vemos en realidad, aunque pasa en esa fase, cómo es la respuesta entonces a una comida. Entonces aumenta la secreción pancreática, Sí. aumento de la contracción de la vesícula biliar. Hay una relajación del esfínter de Oddi. ¿Cuál es el esfínter de Oddi? ¿Cuál? El que regula el flujo de bilis, profe. El que regula el flujo de bilis. Bueno. Sí, ese es donde viene el conducto. ¿Cómo se llama el conducto de la bilis? De la vesícula biliar. ¿Code loco? Coledoco. ¿Y el del páncreas? Pancreático. ¿Y cuál es la diferencia entre el perro y el gato? De esos dos tipos de conductos. Regulación del vaciamiento gástrico. Inhibición de la secreción gástrica. Todo esto es cuando ya está el quimo, ¿no? Interrupción del complejo motor migratorio. ¿Cuál es el complejo motor migratorio?
¿Cuál? Ah, muchachos. ¿Cuál es el complejo motor migratorio? Profe, Es el movimiento cuando, digamos, se hace la motilidad cuando hay vaciamiento gástrico, cuando no hay nada en el estómago. Ajá, sí. El complejo motor migratorio es ese movimiento que hace el intestino cuando no hay alimento. ¿Sí ves? Ya no se va a llamar peristaltismo, porque el peristaltismo es cuando hay movimiento de avance o de arrastre del alimento y segmentación cuando está mezclando, ¿sí? Y el complejo motor migratorio es el movimiento intestinal cuando no hay nada en él, no hay ningún contenido. Vamos a ver entonces cómo actúa el vaciamiento gástrico en la fase de intestino delgado. Cuando el alimento va a pasar al intestino delgado, ¿cómo se activa ese vaciamiento gástrico? Y pues después de la comida el estómago puede contener un tiempo esa comida y se va a ir vaciando lentamente al intestino delgado. ¿De qué depende eso? De las características del alimento y si es un alimento sólido, si es un alimento líquido. ¿Cuál va a tener un mayor vaciamiento, un vaciamiento más rápido? Pues todo lo que sea más líquido. Y entonces esa velocidad de vaciamiento va a depender si son macronutrientes sólidos o líquidos, dependiendo de su consistencia. Y pues ese vaciamiento gástrico se logra a una alteración entre la motilidad del fundus, ¿sí? Y del píloro, relajación del píloro y vaciamiento al duodeno. Ese duodeno también está relajado. Cuando ustedes miren la anatomía, el asa sigmoide, esa asa sigmoide que es la primera porción del duodeno es dura, es gruesa, ¿sí? Es gruesa. Y eso es debido pues a que su labor va a ser prácticamente donde va a ocurrir el vaciamiento pancreático y biliar. Entonces imagínense donde fuera igual que el duodeno, el resto de una mucosa epitelial, pues prácticamente va a tener efectos más nocivos si fuera, digamos, de ese material. Entonces es un material especial para que permite esa liberación de esos tipos de secreciones, porque ahí va a venir, vamos a ver que, digamos, lo que es la tripsina, todas esas enzimas pancreáticas pueden generar lesiones sobre eh, la mucosa epitelial, sobre el mismo páncreas, ¿sí? Inclusive cuando hay una pancreatitis y se libera esa tripsina y se activa, porque también esas enzimas están en forma de decimógenos. Tenemos que todo eso tenerlo claro. Listo. Y si la tripsina está en forma de simógeno, ¿qué es un simógeno? ¿Qué es un simógeno, muchachos?
no es lo que forma la pepsina. Eso. Algo así. Entonces un simógeno va a ser una enzima inactiva. Entonces, cuando hablamos ya de secreción pancreática, vamos a ver que todos están almacenados en formas de simógenos. ¿Listo? ¿Qué hice? No veo. Listo. ¿Qué es? Listo. Esto. Listo. Secreción pancreática. Sí. Listo. Recuerden que la mayoría de nutrientes ingeridos entonces son macromoléculas. Por lo tanto, deben presentar una digestión química y enzimática. ¿Sí? La digestión química, ¿por quién es llevada? ¿Por quién? Hay una digestión enzimática y dice, sí que es llevada por las enzimas. Y la digestión química, ¿quién lleva la digestión química? ¿El estómago? ¿Y pero cómo? Degrada el alimento. ¿Cuál es la digestión química? Profe, ¿no entra ya lo de las hormonas? No. Por ácido clorhídrico. Exacto. El ácido clorhídrico genera la digestión química y la enzimática por las enzimas. La secreción pancreática es el mayor contribuyente enzimático. O sea que si teníamos enzimas desde la saliva, ¿sí?
también en el estómago, con la pepsina, ¿sí? La lipasa. Pero el mayor contribuyente va a ser entonces ese páncreas. El páncreas va a ser encargado. Recuerden que el páncreas tiene una función exocrina y una función endocrina. Entonces, en la función exocrina está la liberación de todo ese jugo pancreático en el cual están las enzimas y unos componentes iónicos que son importantes entonces para eh, la degradación enzimática o digestión enzimática. Y ahí tenemos el páncreas. ¿Sí ves? Importante. Entonces, ¿cuáles van a ser esos estímulos? Mira. Importante la secretina. En el estómago hablábamos de la gastrina, de la histamina. ¿Sí? Cuando se estimula esa secreción gástrica. Para hablar de la secreción pancreática vamos a hablar entonces de la secretina. ¿Sí? Y ese ácido del estómago hace que se libere, si ese ácido ya proveniente del estómago, porque recuerden que pues, el ácido clorhídrico, el pH es de 1, 2 lo mencionan, pues todo ese ambiente va a ser ácido. Y van a estar entonces los receptores encargados, ¿sí? Los quimiorreceptores, en los cuales van a sensar pues los osmorreceptores, todos estos, pues la presencia en el duodeno de grasas, de aminoácidos, ¿sí? Todos esos quimiorreceptores, todos esos mecanorreceptores que ahorita les mostraba, van a ser estimulados por esa sustancia que proviene del estómago, toda esa secreción, todo ese vaciamiento gástrico, que el alimento ya se va a convertir en quimo en esa porción y empiezan a degradarse gracias a esas enzimas. Toda esa acción se ve involucrada, lo mismo que el sistema nervioso, ¿sí? La acción parasimpática, recuerden que la parasimpática, todo ese ritmo vagal va a estimular la secreción o el movimiento intestinal. Todo lo parasimpático va siempre a estimular y lo simpático a disminuir. Entonces también esos sistema nervioso también está involucrado. ¿Sí? Importante entonces la secretina para la secreción biliar y también la colecistoquinina. Pero la colecistoquinina va a estar relacionada con la secreción de la vesícula biliar. ¿Qué es la secretina y la colecistoquinina? Unas hormonas activadoras de estímulo, por decir. Sí, son hormonas digestivas. Que ustedes vieron por allá en el principio cuando hablábamos de gastrina y todo eso. Que me hicieron un cuadro, un trabajo. Entonces la colecistoquinina va a estar pendiente del colédoco y la secretina de la secreción pancreática. ¿Qué pasa? Que eso se van a liberar en las células intestinales y van a pasar ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. ¿Sí ves? Por eso se llaman hormonas digestivas, porque pasan al torrente sanguíneo. Y pasan al torrente sanguíneo y van a estimular
el sistema nervioso central va a ir a un estímulo que va hacia el sistema nervioso central que va a desencadenar entonces una respuesta mediante el sistema nervioso parasimpático estimulando la secreción pancreática o biliar. Y si se estimula, entonces este estímulo vagal va a actuar sobre los acinos pancreáticos. Porque vamos a ver ahora más adelante, creo, que la secreción pancreática se divide en una secreción primaria, que es dada en los acinos pancreáticos, y una secreción secundaria, dada a nivel de los conductos o de los túbulos pancreáticos. Lo mismo que pasaba en la glándula salival, que había una modificación también de la secreción primaria a una secundaria, que habían unos acinos, ¿sí? Esa estructura es muy similar a una glándula salival. Lo único es que acá hay una producción más, en mayor cantidad de enzimas, pero es prácticamente parecido. Entonces, la secretina va a estimular entonces la secreción de bicarbonato a nivel de los conductos y de líquido pancreático. Y la colecistoquinina que les mencionaba acá, que estimula la vesícula biliar, también va a ir a estimular los acinos. O sea, esta respuesta se va a dar hacia los acinos para estimular esa secreción enzimática. Si es todos los parámetros que hemos involucrado y por eso yo les mencionaba que era tan bonito el ejemplo del tracto gastrointestinal y toda su acción, porque se ven prácticamente todos los tipos de comunicaciones celulares. ¿Dónde se libera entonces la secretina y la colecistoquinina? Ya se los dije, pero para que quede claro, ¿dónde se libera? En el colédoco. ¿En dónde? En el colédoco. No, La secretina sería en el duodeno. exacto. En las células, en los enterocitos. Ahí se va a liberar esa secretina y esa colecistoquinina. Y luego se va a absorber al torrente sanguíneo. ¿Sí ves? Y va por ese torrente sanguíneo y va a ir a estimular entonces el sistema nervioso central para que envíe el impulso a través del sistema nervioso parasimpático o vagal y se estimule la secreción de los acinos, por ejemplo. Pero se genera entonces en el intestino lo mismo la colecistoquinina. Esas dos hormonas se van a producir entonces en las células intestinales, en los enterocitos. Adicional también se va a producir una que se llama la enteroquinasa para que la tengamos ahorita presente. Esta es una enzima, es otra acción diferente, pero tengámosla presente. Sí, esa estimulación vagal. Si es un estímulo dado por la secretina, entonces aumenta la secreción de líquido y de bicarbonato. Y si es estimulado por la colecistoquinina, estimula la secreción enzimática. Y esa secreción enzimática se va a dar en los acinos pancreáticos. Sí, porque acuérdense que, como les decía ahorita, hace un rato, el páncreas tiene dos funciones, una exocrina que está en los acinos y una endocrina que está dada en los islotes de Langerhans. Y que esos islotes de Langerhans tienen varios tipos de células, unas células alfa, unas células beta, ¿sí? Unas células delta productoras de somatostatina, beta productoras de insulina y alfa de glucagón.
Sí, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Break. 10 minuticos, ¿no? Un cafecito. No quiero que les dé un coma diabético. Ya nos vemos. Pero vamos bien, ¿no? Listo.
Listo, muchachos. Preguntas hasta acá. Profe, Dime. lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo no recuerdo cómo se da la activación de un simógeno. Ya ahorita vamos a ver cómo van a entrar la enteroquinasa que te mencionaba ahorita. Es la que va a activar la tripsina y la tripsina empieza a activar el resto de enzimas. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a ver que esta composición es de un páncreas, en el cual pues tenemos entonces las células acinares, ¿sí? Miren las células endocrinas a este lado, ¿sí? Que esas células acinares van a estar o van a vertir su secreción en unos conductos y que esos conductos van a modificar entonces las características iónicas de esa secreción primaria en los acinos, ¿sí? Y pues su finalidad es secretar el bicarbonato. Recuerden que ese jugo pancreático es muy rico en bicarbonato porque el bicarbonato finalmente es el que va a generar eh, la, el, tap- es el sistema buffer del ácido clorhídrico, o sea, es el que va a neutralizar todo ese pH ácido. Entonces, por eso es muy importante esa, eh, esa secreción a nivel del conducto. Eh, Vemos la vesícula biliar, mira que aquí, tanto en el humano como en el gato más que todo, en comparación con el perro, eh, ese conducto biliar drena en un solo conducto, en el perro drenan en dos conductos diferentes, al pancreático. Entonces vemos que va a hacer un recorrido, esa secreción acinar, y va a tener entonces una modificación a través de sus conductos, hasta finalmente ser vertido entonces en el intestino, en la porción de la sigmoidea del duodeno. ¿Y qué es lo que va a pasar desde los acinos a través de los conductos? Entonces, una secreción primaria generada en los acinos, en los cuales pues se van a liberar todas las enzimas en forma de simógeno, ¿sí? Un líquido acinar inicialmente, y a través de eso, también es una secreción ácida, también la liberación de ácido clorhídrico inicialmente, porque ese ácido clorhídrico pues va a tener como un intercambio con la secreción pues de bicarbonato. Se va a necesitar cloro, hidrogeniones para que se libere también ese bicarbonato. Entonces, donde esté relacionado el bicarbonato,
también se va a estar el ácido clorhídrico, también posiblemente la anhidrasa carbónica, nunca se les olvide eso. Y vamos a tener entonces un sistema de conductos en el cual vamos a tener un conducto intralobulillar, ¿sí? Inclusive antes de ellos vienen los conductos acinares que van a drenar al intralobulillar, luego al extralobulillar y luego al conducto principal o al conducto pancreático principal. Es un sistema de lobulillos, así como veíamos las ramificaciones en las glándulas salivales, también pues lo vamos a ver aquí en este páncreas. Va a tener una dirección de movimiento del líquido, mira. No puede tener una dirección en el cual sea bidireccional, porque si hay una activación de esas enzimas pancreáticas, pues van a generar una degradación sobre los acinos y sobre el páncreas y va a generar pancreatitis. Inicialmente en ese sistema intralobulillar pues se van a transferir algunos electrolitos o iones como lo son el sodio, el potasio, el bicarbonato y el cloro. Y a medida que pues va avanzando al sistema extralobulillar, pues se va a generar también secreción de bicarbonato y de agua, pues como respuesta al cloro. Entonces el conducto pancreático va a ser rico en bicarbonato, en agua, que nos van a ayudar a neutralizar pues el pH. Recuerden, el agua, ¿qué tipo de compuesto es? Es una base débil. ¿Sí? Entonces, digamos, el agua y el bicarbonato juntos van a ayudar a que ese pH proveniente de la secreción gástrica pues se neutralice. En el ácido, entonces, ¿qué tipo de receptores hay? Quimioreceptores. No. Receptores para acetilcolina, los muscarínicos. Y en los túbulos también. Recuerden que el estímulo de la colecistoquinina y la secretina van a desencadenar es un estímulo neurológico o nervioso.
Entonces, las células acinares del páncreas secretan las enzimas y las de los conductos el bicarbonato. Recuerden que para todo este intercambio de diferentes iones, secreción de diferentes iones también, van a haber unas bombas influenciadas como la bomba de sodio, potasio, ATPase, o sea que es un cambio que necesita bastante energía, con transportadores de sodio bicarbonato, intercambiadores de hidrógeno-sodio, hidrógeno ATPase. Esa primera secreción enzimática o secreción primaria de las células acinales es ácida y se va modificando en los conductos hasta que se vuelve alcalina. Entonces ahí tenemos otra imagen, lo mismo, el páncreas, todos sus conductos, ¿sí? Un conducto principal, ¿sí? Unos acinares, unos intralobulillares, extralobulillares, ¿sí? Una desembocadura, lo mismo la vesícula biliar, ¿sí? Su relación, los diferentes conductos hepáticos, el conducto cístico, los dos conductos hepáticos, tanto derecho o izquierdo, dependiendo del lóbulo hepático, un conducto común, el colédoco. Entonces la secretina va a actuar sobre los conductos pancreáticos y produce la secreción de jugo pancreático que es alcalino, rico en bicarbonato y deficiente en enzimas, o sea que en el conducto no se producen enzimas, las enzimas se producen en los acinos. El efecto en las células de los conductos se debe a un incremento del AMP cíclico intracelular. Sí, entonces es un estímulo mediado posiblemente por la adenilato ciclasa. Recordemos que la secretina también estimula la secreción biliar. La colecistoquinina también está involucrada y actúa en las células acinarias, causando la liberación del zimógeno y la producción de jugo pancreático rico en enzimas. Su efecto está mediado entonces por la fosfolipasa C. Entonces recordemos que la colecistoquinina va a ser el estímulo hormonal principal para las células acinales y la secretina para las células del epitelio de los conductos. Tenemos que tenerla clara. Entonces las células acinales secretan los tres ligandos, prácticamente va a estar la acetilcolina, la misma colecistoquinina y la secretina. El primer impulso que libera la acetilcolina hace que mediante respuesta paracrina entren a jugar un papel importante la misma colecistoquinina y la secretina. Mecanismos de control de la colecistoquinina. Entonces acá vemos dónde se va a liberar esa colecistoquinina en unas células I del duodeno. También
van a haber unos péptidos importantes como el péptido monitor, que es el que va a estar pendiente de esa liberación de colecistoquinina. Lo que pasa es que la colecistoquinina, imagínate, libera esa secreción pancreática donde se liberara constantemente, pues se puede generar secreciones pancreáticas excesivas. Si el paciente, los gatos sufren mucho de ese problema de la colecistoquinina y finalmente generan pancreatitis y triaditis. Mira el estímulo también quimiorreceptor, vasoreceptor, mecanorreceptor. Este quimiorreceptor, mira, va a estimular la liberación de eh, colecistoquinina también. Receptores en las células acinares y regulación de la secreción. Entonces, mira, esta es una célula acinar, esta es la porción vasolateral y esta es la apical, que es donde va a secretar entonces las enzimas. Tiene receptores para todo esto, para secretina, péptido inhibidor vasoactivo, ¿sí? Péptido regulador gástrico, acetilcolina para receptores M3 y receptores para colecistoquinina tipo 1. La secretina y el péptido inhibidor gástrico estimulan la adeninatociclasa y estos de aquí estimulan la salida de calcio. Sí, recuerden que el calcio es muy importante para que estas vesículas se fusionen con la membrana y se secreten. Aquí en estas vesículas es donde van a estar incorporadas las enzimas, empaquetadas. Preguntas. Preguntas. Y aquí entonces vamos a ver los productos que se van a liberar por esas células acinares. Todos van a ser enzimógeno, mira. Tricinógeno, quimiotricinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, amilasa, lipasa, esterasa inespecífica, fosfolipasa A, desoxirribonucleasa, ribonucleasa, procolipasa, inhibidores de la tripsina y el péptido monitor. Y todo se va a dar activado a través del... Cuando llega el tricinógeno y tiene contacto con el enterocito, se va a liberar una enzima que se llama la enteroquinasa. Y esa enteroquinasa va a hacer que se empiece a activar el tricinógeno en tripsina y la tripsina empieza a activar el resto de zimógenos. O sea, acá juega un papel importante esa activación de la tripsina.
Acá está. Entonces, enteroquinasas, muy importante para la activación entonces de esas proenzimas o esos zimógenos. La primera que se activa, la tripsina. Y empieza pues a activar. Entonces lo que vamos a hacer es un cuadrito en el cual vamos a mencionar entonces las enzimas pancreáticas. Sobre qué sustrato van a ir a actuar. ¿Listo? Prácticamente ese cuadrito para que lo tengan y explicadito. Preguntas. Pasamos a secreción biliar. Profe, ¿me puedes explicar lo último que dijiste que no te entendí, el cuadro? Este cuadro, las diferentes enzimas pancreáticas. Un cuadro de las enzimas pancreáticas. Bueno, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. ¿Vamos bien o vamos cómo? ¿Muy rápido o qué? Estuve bien, ya hay que estudiar porque ya les llega el parcial y este tema es largo. Entonces esos son muchos términos. Entonces, estudien. Listo, muchachos. Yo creo que por el día de hoy finalizamos aquí. No los quiero sobrecargar. Pasamos a secreción biliar. Algo de terminando fases de intestino delgado y pasamos a intestino grueso. Y acabamos. Vamos a una clase de procesos ruminales, procesos fermentativos y acabamos. Preguntas. Profe, una pregunta ya fuera del tema. Dime. ¿Será que nos puede hacer tutorías? Es que ya la otra semana lo de la sustentación. ¿Listo? ¿Cuándo tienen tiempo? No, profe, de una vez sí se puede. Hagámosle. Este profe. Entonces, ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Grupos? ¿Vayan entrando cada grupo? sí va a tocar por grupos. Ah, bueno, profe. Entonces, Mara Clara, ¿me ayuda? Sí, profe. Listo. Entonces, el grupo número 1 y que vaya mandando el correo y ya empezamos. Y yo te voy diciendo el que vaya pasando. Vale, profe. Listo. Entonces, a las y 45 esperemos, le digo acá una cosa a un médico y ya. ¿Listo? Dale, profe.